Sí, cancelé la cena de aniversario. Lo hice en silencio, sí. Pero lo que no sabías es que no podía soportar celebrarlo sabiendo lo que hice. Durante meses me sentí invisible dentro de mi propio matrimonio. Y lo que ocurrió la noche de nuestro aniversario lo cambió todo, para siempre. Si alguna vez has estado sentado junto a alguien que prometió amarte y que sin embargo te trató como si fueras parte del mobiliario, como si fueras el ruido de fondo que nadie escucha, entonces vas a entender este dolor. No el dolor de un golpe, no el dolor que grita, sino ese otro dolor, el que susurra, el que te carcome por dentro sin que nadie lo vea, el que te hace preguntarte si realmente existís o si simplemente estás ocupando un espacio en la vida de otra persona. Me llamo Miguel, tengo 52 años, trabajo en una empresa de logística en Buenos Aires y estuve casado durante 19 años con Valeria. 19 años, casi 2 décadas de mi vida, de mi energía, de mis mañanas y mis noches, de mis planes y mis sueños. Y durante los últimos meses de ese matrimonio, me convertí en un fantasma dentro de mi propio hogar. No fue algo que ocurrió de golpe. Nunca es así, ¿verdad? Las cosas importantes no se rompen de un día para el otro. Se van desgastando, lentamente, como el filo de un cuchillo que se usa todos los días sin que nadie lo afile. Primero fue el silencio en el desayuno. Después fueron las noches sin conversación. Después fueron las miradas que ya no me buscaban. Y finalmente llegó lo peor, la indiferencia total. Esa sensación de que no importaba si estabas o no estabas, de que tu presencia no sumaba nada, pero tampoco restaba. Simplemente eras parte del paisaje. Valeria había cambiado, o tal vez yo había dejado de verla cambiar. Eso también me lo pregunté muchas veces en esas noches largas en las que el sueño no llegaba. Quizás el problema era yo. Quizás me había vuelto aburrido, predecible, demasiado estable. Quizás ella necesitaba algo que yo ya no podía darle. Me torturé con esas preguntas durante semanas, pero había algo que no podía ignorar, algo que veía todos los días y que me partía el alma en silencio. El teléfono. Valeria estaba siempre con el teléfono, en el desayuno, en la cena, en el sofá, en la cama, siempre mirando la pantalla, siempre escribiendo algo, siempre sonriendo ante mensajes que claramente no eran para mí. Yo intentaba hablar con ella. Le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, qué quería comer el fin de semana, si le apetecía salir a caminar por el Parque 3 de Febrero, como hacíamos antes, y ella respondía con monosílabos. Sí, no, no sé, después. Mira, ahora no puedo. Siempre había un ahora no puedo. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que todos los matrimonios pasan por etapas difíciles, que el estrés del trabajo la agotaba, que tenía mucho en la cabeza, que necesitaba su espacio. Me repetía esas excusas como un mantra, porque la alternativa era demasiado dolorosa de aceptar. La alternativa era admitir que la mujer con la que había construido toda mi vida adulta ya no quería estar conmigo, y eso a los 52 años, después de 19 años juntos, era un precipicio al que no me animaba a asomarme. Pero en el fondo lo sabía con esa certeza que no necesita palabras ni pruebas. Lo sabía en el cuerpo, en el pecho, en esa presión constante que sentía cada vez que entraba a casa y el ambiente estaba frío, aunque afuera fuera verano. Lo sabía cada vez que me acostaba a su lado y el espacio entre nosotros en la cama parecía más grande que el Río de la Plata. Me estaban ignorando a propósito. Nuestro aniversario se acercaba, el 19 de octubre, 19 años juntos, una fecha que en otros tiempos habíamos celebrado con entusiasmo, con alegría, con esa complicidad de los que comparten una historia larga y la atesoran. Yo era siempre el que organizaba todo. Hacía la reserva en algún restaurante que le gustara, elegía un regalo con cuidado, preparaba alguna sorpresa pequeña que le demostrara que la conocía, que la había estado mirando todo el año. Era mi manera de decirle, seguimos acá, seguimos juntos, esto todavía importa. Ese año decidí hacer algo diferente. No le recordé la fecha, no hice reservas, no mencioné el aniversario ni una sola vez.
Había reservado una mesa en La Cabrera, en Palermo, un lugar que a ella siempre le había encantado, con esa luz cálida y esa carne que se deshace en la boca. La cancelé en silencio, 3 semanas antes, sin decirle nada, y esperé. Quería ver si ella lo recordaba. Quería ver si, sin mi recordatorio, sin mi organización, sin mi entusiasmo llenando el espacio vacío que ella había dejado, la fecha significaba algo para ella. Era una prueba, sí, pero también era algo más que una prueba. Era una rendición. Era yo aceptando por primera vez que no podía seguir siendo el único que cargaba con el peso de ese matrimonio. El día llegó, el 19 de octubre, amaneció gris, con ese cielo pesado de Buenos Aires que a veces parece que te va a aplastarte. Valeria se levantó temprano, se vistió rápido, apenas me dirigió la palabra. «Chau», dijo antes de salir, sin un abrazo, sin un beso, sin un «feliz aniversario». Solo ese chau dicho al aire, como si yo fuera una planta que no necesita atención. Yo me quedé en casa. Ese día trabajé desde el estudio, pero no podía concentrarme. Cada hora que pasaba era como una pequeña puñalada. A las 10 de la mañana, nada. Al mediodía, nada. A las 3 de la tarde, nada. El teléfono no sonó. No llegó ningún mensaje, ningún emoji, ninguna foto, ningún «hoy es nuestro día». Absolutamente nada. Al atardecer estaba sentado en el sillón de la sala, con la televisión apagada, en silencio. Y ese silencio era diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio que hablaba. Me decía cosas que yo no quería escuchar, pero que necesitaba oír. No la llamé, no le escribí. Quería saber cuánto tiempo tardaría en recordar que yo existía. Valeria llegó tarde, pasadas las 11 de la noche. Escuché el ruido de sus tacos en el pasillo de entrada, ese sonido que antes me alegraba, porque significaba que volvía a casa. Estaba hablando por teléfono, con esa voz que usaba cuando estaba animada, cuando algo le parecía gracioso o emocionante. Se reía de verdad, con esa risa abierta y contagiosa que yo no le escuchaba desde hacía meses. Me pregunté cuánto tiempo hacía que no me reía así con ella. Cuando entró a la sala y me vio sentado ahí, en la oscuridad, se detuvo un instante, solo un instante, menos de un segundo. Una pausa mínima, casi imperceptible, antes de seguir con su conversación como si yo no estuviera, como si fuera un cuadro en la pared, o una lámpara, o cualquier objeto inanimado que forma parte del cuarto pero al que nadie presta atención. Ese medio segundo lo dijo todo. Me fui a dormir sin decirle nada, no porque no tuviera cosas para decirle, tenía demasiadas, pero había aprendido, a lo largo de esos meses, que las palabras no servían de nada cuando el otro ya no quiere escuchar. Así que me acosté, miré el techo y esperé. Cerca de la medianoche, escuché que la puerta del cuarto se abría. Valeria estaba parada en el umbral, con el teléfono en la mano, mirándome con una expresión que no era exactamente preocupación, era más bien confusión, como si yo hubiera hecho algo raro que ella no podía terminar de entender. «¿Por qué no dijiste nada hoy?», preguntó. Había algo en su tono que me molestó, una leve irritación, como si mi silencio le hubiera resultado incómodo, como si yo le hubiera generado un problema por no actuar de la manera en que se esperaba que actuara. «¿Qué quería que dijera?», respondí, con la voz tranquila. Esa calma me sorprendió incluso a mí mismo. «Nuestro aniversario», dijo ella, y puso los ojos en blanco. Apenas, sutilmente, pero lo hizo. «Siempre haces un gran evento de esto». Esa frase me golpeó en el pecho con una fuerza que no esperaba. No porque ella hubiera olvidado la fecha, eso ya lo sabía, ya lo había procesado a lo largo del día. Lo que me golpeó fue otra cosa. Fue el «siempre haces vos», la implicación de que la responsabilidad de recordar, de celebrar, de mantener vivo ese matrimonio era únicamente mía, que ella podía olvidar porque yo siempre me encargaba, que mi esfuerzo era tan predecible que se había vuelto invisible. Le dije que pensaba que ya no le interesaba, que lo había notado durante meses, que me había cansado de ser el único que intentaba. Ella suspiró. Dijo que había tenido mucho trabajo,
que estaba estresada, que estaba agotada, y después agregó algo que rompió el último hilo que me quedaba. Está siendo dramático, Miguel. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando el techo del cuarto que habíamos elegido juntos 19 años atrás. Recordé cuando lo pintamos. Ella quería un color crema cálido y yo quería blanco puro, y al final elegimos algo intermedio, un beige suave. En ese momento me había parecido una tontería, una de esas pequeñas negociaciones sin importancia que hacen los que viven juntos. Ahora, mirando ese techo en la oscuridad, ese beige me parecía la metáfora perfecta de todo lo que habíamos sido, un punto medio entre lo que cada uno quería, sin que ninguno terminara de estar del todo conforme. Está siendo dramático, Miguel. Esa frase me giró en la cabeza durante horas. No porque me doliera en el sentido habitual, me dolía de otra manera. Me dolía porque era la confirmación de algo que yo había estado negando durante meses. Valeria no me veía de verdad. Para ella, mis emociones eran exageradas, mi dolor era una actuación. Mi silencio de ese día había sido, en su lectura, un berrinche de adulto. No una señal, no una advertencia, un berrinche. Y eso, curiosamente, me liberó, porque cuando te llaman dramático por sentir lo que sentís, por sufrir lo que sufrís, hay algo que se termina de romper adentro. No de manera violenta, no con un portazo ni con gritos. Se rompe suavemente como se rompe el hilo de una cometa que llevas demasiado tiempo sosteniendo contra el viento. En algún momento, simplemente, lo soltás. Esa noche entendí algo importante, algo que tardé demasiado en entender, pero que una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Yo no era dramático, yo estaba harto. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El dramático exagera lo que siente. El harto llegó a su límite después de aguantar demasiado en silencio. Yo había llegado a mi límite. En los días que siguieron, hice algo que nunca había hecho en 19 años de matrimonio. Me retiré. No de manera escandalosa, no con anuncios ni declaraciones. Me retiré en silencio, de la misma manera en que ella se había retirado de mí durante meses. Dejé de mandarle mensajes durante el día. Dejé de preguntarle cómo le había ido, dejé de proponer planes para el fin de semana, dejé de hacer ese trabajo invisible, ese trabajo emocional constante que nadie ve, pero que cuando desaparece deja un hueco enorme. Me enfoqué en mí. Empecé a salir a caminar por las mañanas, algo que no hacía desde hacía años. Retomé el contacto con amigos que había descuidado, Rodrigo, Carlos, el Tano Ferreira, gente con la que había compartido años y a la que había ido alejando sin darme cuenta, absorbido por el intento de salvar algo que ya se estaba hundiendo. Volví a leer. Empecé a cocinar cosas que me gustaban a mí, no las que ella prefería. Pequeños actos de recuperación personal que, sumados, fueron reconstruyendo algo que yo no sabía que había perdido, mi propio centro. Valeria lo notó. Al principio no dijo nada, pero yo veía que algo la incomodaba. Me miraba de una manera diferente. A veces la sorprendía observándome con esa expresión que la gente tiene cuando algo no encaja con lo que esperaba, como si el guión que ella tenía en la cabeza, ese en el que yo seguía intentando, seguía persiguiéndola, seguía siendo el que cargaba con todo, de repente hubiera cambiado sin que nadie le avisara. Una semana después de nuestro aniversario, me dijo que quería hablar. Nos sentamos en la cocina. Ella tenía las manos alrededor de una taza de café que no tomaba. Yo la miraba con una tranquilidad que también a mí me sorprendió. Hubo un tiempo en que esa conversación me hubiera llenado de ansiedad, de miedo, de esa necesidad desesperada de arreglar las cosas, de convencerla de que todo estaba bien, de que podíamos solucionarlo. Ese tiempo había pasado. ¿Qué te pasa?, me preguntó. Estás raro. ¿Cambiaste? ¿Cambié?, le pregunté. Ya no estás pendiente de mí, no me escribes, no preguntas nada. Antes siempre... Se detuvo, como si se diera cuenta a mitad de la frase de lo que estaba diciendo, de que estaba reclamándome precisamente lo que ella me había negado durante meses. ¿Por qué ya no estás celoso?, me preguntó después, en voz baja. ¿Por qué ya no te importa?
Esa pregunta me confirmó todo. No le molestaba que yo estuviera distante porque le dolía perderme. Le molestaba porque había perdido el control. Había perdido la certeza de que yo siempre iba a estar ahí, esperándola, necesitándola, rogándole atención. Mi calma la descolocaba más que cualquier pelea que hubiéramos podido tener. Entonces le dije la verdad, con calma, sin levantar la voz, sin dramatismo. Le dije todo lo que había sentido durante esos meses. Le dije lo que era vivir en esa casa sintiéndose invisible, lo que era acostarse cada noche al lado de alguien que estaba físicamente presente, pero emocionalmente en otro lado. Lo que era preparar el desayuno para dos y comer solo porque ella estaba mirando el teléfono. Lo que era hablar y que no te escuchen. Lo que era intentar y que no te vean. Le dije que cancelar el aniversario no había sido una venganza, no había sido una trampa ni una manipulación. Había sido una aceptación. La aceptación de que no podía seguir siendo el único que recordaba, el único que planeaba, el único que se esforzaba. Que el amor no puede ser un trabajo que solo hace una persona mientras la otra mira hacia otro lado. Valeria se quedó en silencio por un momento largo, muy largo, y después, cuando habló, su voz sonaba diferente, más pequeña, más real. Me dijo que había alguien más. No una aventura, aclaró rápidamente, con esa necesidad de matizar que tiene la gente cuando sabe que lo que está diciendo es grave. No habían tenido nada físico, dijo. Era un compañero de trabajo. Alguien con quien había empezado a hablar, primero de trabajo, después de otras cosas. Alguien que la escuchaba, que le prestaba atención, que la hacía sentir interesante e importante. Alguien que le daba lo que, según ella, ya no encontraba en casa. Me quedé mirándola. No sentí la ira que hubiera esperado sentir. Sentí algo más parecido a la tristeza. Y también, debajo de la tristeza, algo que tardé un momento en identificar. Era claridad. Una claridad extraña y casi dolorosa, como cuando salís de un cuarto oscuro y la luz te encandila, pero al mismo tiempo ves todo con una nitidez que antes no tenías. Me reí. No porque fuera gracioso. Me reí porque era exactamente lo que había imaginado. Porque el teléfono, las sonrisas, la distancia, los monosílabos, todo encajaba de repente con una precisión perfecta. Ella me había ignorado porque estaba dándole lo mejor de sí misma a otra persona. Su atención, su humor, su energía emocional. Todo lo que yo había estado esperando recibir, ella lo estaba depositando en otro lado. Valeria lloró. Se disculpó. Dijo que no había querido que llegara tan lejos. Dijo que no sabía cómo habíamos terminado así. Dijo muchas cosas, y yo la escuché, porque siempre la había escuchado. Ese era parte del problema. Pero acá está lo que nadie te cuenta sobre ser ignorado durante meses dentro de tu propio matrimonio. Nadie te dice que el duelo empieza antes de que la relación termine, que cuando vivís meses al lado de alguien que ya no te dé, que ya no te elige, que ya no te da un lugar, empezás a despedirte sin que nadie sepa que lo estás haciendo. Te despides de a poco, en silencio, en esas noches en que te quedas mirando el techo. Te despides cada vez que ella pasa a tu lado sin mirarte. Te despides cada vez que el teléfono suena y ella sale del cuarto para atender. Para cuando Valeria se dio cuenta de que me estaba perdiendo, yo ya me había ido. No grité, no amenacé, no le rogué que me eligiera. Simplemente le dije con toda la calma del mundo que no iba a seguir viviendo como una opción dentro de mi propio matrimonio, que merecía ser la prioridad de alguien, no el plan de emergencia, que 19 años de historia no eran suficiente razón para seguir en un lugar donde me sentía solo. A la mañana siguiente hice una valija con lo esencial. Ropa, documentos, algunas cosas personales. No hice drama, no rompí nada, no dije frases que después uno lamenta. Llamé a Rodrigo, que me ofreció quedarme en su departamento en Villa Crespo el tiempo que necesitara, y me fui. Caminé por esa calle del barrio de Palermo donde habíamos vivido todos esos años, con la valija en la mano, y sentí algo que no esperaba sentir. No alivio inmediato, no euforia, no esa sensación de liberación que aparece en las películas. Sentí peso. El peso de todo lo que estaba dejando atrás, de todo lo que había soñado que sería ese matrimonio, de la versión de futuro que había imaginado y que no iba a ocurrir. Pero también sentí otra cosa. Una cosa pequeña, casi frágil, como la llama de una vela en un cuarto con corriente de aire. La sentí en el pecho, en algún lugar entre la tristeza y el miedo. Era algo parecido a la dignidad, la sensación de haber elegido respetarme cuando nadie más lo hacía, de haber dicho basta, no con violencia, sino con convicción, de haberme puesto primero, quizás por primera vez en 19 años.
Un mes después, el día que hubiera sido nuestro próximo aniversario, recibí un mensaje de Valeria. Lo leí una vez, después lo leí de nuevo. Me decía que me extrañaba, que recién ahora entendía lo que había perdido, que si podíamos hablar, que si había alguna posibilidad, que si yo estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. No respondí. No porque estuviera enojado, no porque quisiera castigarla. No respondí porque ya no había nada que responder. Las palabras que llegan tarde, cuando el otro ya tomó su decisión, no tienen a dónde ir. Son como cartas que llegan a una dirección donde ya no vive nadie. La verdadera venganza no fue cancelar el aniversario, no fue irme, no fue su arrepentimiento ni sus lágrimas, ni ese mensaje que quedó sin respuesta en mi teléfono. La verdadera venganza fue esto: elegirme, decidir que mi paz, mi dignidad, mi bienestar emocional valían más que cualquier historia, por larga que fuera. Entender que quedarse no siempre es una virtud, y que a veces el acto más valiente que puede hacer una persona es reconocer cuando algo terminó y tener el coraje de soltarlo. Hoy vivo en un departamento pequeño en Núñez, con vista al río. Por las mañanas salgo a caminar por la costanera. Tomo mate solo, pero lo tomo sin esa presión en el pecho que sentía todos los días en esa casa. Duermo profundo, respiro mejor, y hay noches en que me siento en el balcón, miro el agua y pienso en todo lo que perdí y en todo lo que recuperé, y no siempre sé cuál de las dos cosas pesa más. Pero sé una cosa con certeza: nadie, nunca más, va a hacerme sentir invisible en mi propia vida. Eso no tiene precio.